Salud y paz en Cristo Jesús. Voy a citar algo parecido a lo que dijo Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos han hablado acerca de Romanos 8:28, pero ahora a mí también me ha parecido hablar de este tema, pero de forma completa. Y van a entender en el devenir de esta disertación, de esta enseñanza, por qué les digo esto. Así que voy a comenzar, como siempre, glorificando la palabra, la bendita y acrisolada palabra de Dios, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que se den cuenta que he citado el verso completo. Y esto no ocurre usualmente. Generalmente las personas citan una parte de este verso. Citan esto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta allí se quedan. Y suprimen el resto de este verso, que dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos una instrucción escrita inclusive de parte de Dios en su propia palabra sobre la prohibición de quitarle nada a la palabra ni agregarle nada a la palabra. Es decir, la palabra debe ser anunciada, interpretada, predicada, enseñada exactamente como el Señor la ha hablado. Porque si usted le añade algo a la palabra, entonces usted le está diciendo a Dios: tu explicación no está completa, necesita ser adornada por la sabiduría humana. Ofensivo, ¿no? Y si usted le quita algo a la palabra, es como decirle a Dios: mira, Dios, yo prefiero quedarme con una parte de lo que tú dijiste y lo otro, porque lo demás, hablaste de más, o no me interesa esa porción, me quedo solamente con algo de lo que tú dijiste, lo cual también es ofensivo. Y ambas cosas, quitarle o ponerle, traen como consecuencia, bueno, de que la verdad de Dios no sea conocida, o sea, cambiada, porque usted no ha anunciado lo que Dios ha dicho de manera exacta, sino que o le quitó una parte de ella y ya la verdad quedó incompleta, o le adicionó a la verdad una parte y ya cambió la historia de la verdad de Dios. Y sabemos que eso no lo podemos hacer porque sus pensamientos, los de Dios, quiero decir, los de Dios, son superiores a los nuestros, sus caminos son superiores a los nuestros, así que nosotros lo que tenemos es que seguir su instrucción y rendirnos delante de Él. Bueno, especialmente con este verso, la mayoría de las personas que enseñan acerca de Romanos 8 o predican sobre este verso, esta profecía, pues cometen este grave error de que cortan o solamente anuncian una parte de la palabra, y otra consecuencia es que si usted anuncia, como en este caso, una parte de la palabra, entonces usted empieza a hacer interpretaciones privadas, a formarse toda una historia en torno a una parte de la verdad, y queda escondida otra parte que las personas no llegan a conocer. Entonces, mayor responsabilidad tienen aquellos que, y por eso no todo el mundo puede enseñar la palabra, porque podría estar enseñándole a las personas mentiras o medias verdades, y entonces las personas jamás podrán conocer completamente la verdad y en consecuencia nunca podrán inscribirse ni poder completar las acciones o las condiciones espirituales que Dios demanda de nosotros para tener una comunión y el cumplimiento de los deberes que nos corresponden en la relación que tenemos con Él. Entonces, ni llega la promesa, ni nosotros podemos saber exactamente cómo tenemos que obrar. Así que una mala guía es lo que dijo Cristo: un ciego guiando a otro ciego. Entonces, este principio quería comenzar como la mayoría de los que hablan de este verso lo cortan y violan la palabra de Dios nada más con ese simple hecho. Pero comencemos a analizar el verso. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos, la expresión "y sabemos", Pablo, al parecer no, estoy seguro que él decía con mucha certeza que él sabe, junto con otros, porque él tenía ya la revelación de estas cosas que de seguido vamos a conocer.
Y no solamente una revelación o un discernimiento espiritual venido del cielo, sino, digamos, experimentado en su propia vida y él siendo testigo presencial de que esto ocurre en la vida de muchas personas. Esto no lo sabe todo el mundo. Así que, y sabemos que a los que aman a Dios. Y aquí está uno de los puntos más importantes o una de las condiciones que marcan quiénes realmente van a ser los beneficiarios, los bendecidos de esta promesa que viene a continuación. Y yo podría hablarles de lo que es amar a Dios, pero prefiero que sea el mismo Jesucristo que lo haga por su propia palabra. Tengo como principio, y les explico, no soy teólogo, ni hablo de teología. Soy uno de esos beneficiarios que se inscribe en la promesa directa que nos dio Jesucristo de que el Espíritu Santo, en una relación íntima con Él, nos enseñaría todas las cosas, nos guiaría a toda verdad. Bueno, yo estoy hablando de lo que he recibido del Espíritu Santo por gracia y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. Ahora, amar es mejor que sea explicado por Jesús. Por otra parte, quiero que entiendan también que las Escrituras dicen que la iglesia de Jesucristo tiene sus fundamentos, está siendo edificada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Así está en Efesios 2:20. Pero luego dice, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, cuando usted lea la palabra de Dios, bien sea de los apóstoles o cualquiera de los profetas, en realidad toda la porción de la palabra, y eso que usted está leyendo, y crea recibir interpretación, pero esa interpretación o explicación no coincida, no concuerda con los principios, con la enseñanza, con la vida, con el testimonio de Jesucristo, entonces usted está interpretando la palabra equivocadamente. Porque el fundamento de los apóstoles y de los profetas tiene su origen, su sustento principal, su fuente en Jesucristo mismo. Así que yo, para explicar lo del amor, voy a ir al fundamento mismo, que es Jesucristo. Y en Juan capítulo 14, verso 21, él nos los explica muy claramente. Dice, 14, 21, ya lo ubicamos por aquí, ya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí tenemos una aclaratoria. Me encanta como lo hizo Jesús, como hablándole yo a ustedes así, de hombre a hombre o de hombre a mujer. Muy claramente, para eso se hizo él un siervo, una persona como usted y como yo, para traernos el mensaje del cielo en un lenguaje entendible para nosotros. Entonces él nos dice muy claramente para que nadie viva en engaño. Quiero que sepan que a mí me ama son estas personas que cumplen estas dos condiciones. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y para tener mis mandamientos yo les digo, pues usted tiene que buscar a Jesucristo, primero recibirlo. Nadie busca a Cristo si primero no establece una relación con Él. Y entonces si luego lo busca a través de las Escrituras, del estudio, el escudriñamiento profundo y espiritual de las Escrituras, mediante la oración y los acontecimientos que le van a enseñar muchas cosas por donde lo va a pasear el Señor. Y usted va a conocer, especialmente por las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo, sus mandamientos. Y una vez que usted los tenga, entonces estos mandamientos deben formar parte de sus códigos de vida, y esto es guardarlos en su mente, en su corazón. Hacer que estos sean los principios que enrijan y reinen en su vida cotidiana. Y cuando esto ocurra, usted estará desplazando las estructuras de pensamiento que adquirió el hombre viejo, sacando lo viejo para quedarse con lo nuevo y celestial. Entonces, en esa pureza ya del cielo, en esa sabiduría celestial pura y no contaminada con cosas del mundo o del hombre viejo, entonces usted, mire, aunque no quiera, va a cumplir los mandamientos.
Y cuando esto ocurra, entonces, y Dios lo vea, va a decir, este sí me ama. Es decir, el amor a Dios tiene que demostrarse de esa manera, conociendo, teniendo los mandamientos y obedeciéndolos, porque usted lo guardó dentro de las estructuras de su vida, de sus principios como códigos o normas de vida. Si Cristo no ve esa demostración, Él sabrá que usted no le ama. Así que no importa si se la pasa todos los días en la iglesia, o no importa si las rodillas la tiene pelada de tanto orar, o nunca falla en el diezmo, en la ofrenda, en las primicias, o los da en gran magnitud, o se alía a los líderes de la congregación pensando que va a disfrutar del resplandor de la luz de ellos, si es que tienen la luz de Cristo morando en ellos. No, es de estas dos únicas maneras y no hay otra manera. Así que esta promesa que estoy leyendo de Romanos 8 es muy clara y dice que a los que aman a Dios de esa manera, entonces para ellos, y esto es un principio general y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, para ellos viene la promesa. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quién es la promesa, repito? ¿Para todos? No. Y esto es necesario aclararlo, y me detengo un poquito aquí antes de avanzar, porque saben que esta parcialidad, porque no han querido conocer el resto de la verdad, y por eso la dificultad de las malas enseñanzas o enseñanzas parciales, se han quedado con esto. Yo he visto, mire, hasta personas que no son cristianas echándole mano a esta porción bíblica y creyendo que ellos son acreedores o beneficiarios de esta promesa. Yo he visto criminales diciendo, bueno, vale, no salió esto mal, este delito malo, pero no importa. Todas las cosas ayudan a bien. He visto cristianos de estos que están con nosotros, pero sabemos que son muy lentos en la diligencia, en la obediencia, en la fidelidad a Dios. Y no van a participar tampoco de esta promesa porque es que no aman a Dios, no conocen las escrituras, no conocen los mandamientos, no conocen al Señor y tampoco quieren obedecerle. Así que Dios está ya encerrando la promesa en un grupo elegido de personas, pero que no termina allí y se van a dar cuenta por qué. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Se refiere a que a estas personas que aman a Dios, pues todos los acontecimientos que le ocurran en su vida, especialmente después de haber entrado en la vida en Cristo, en el reino del Hijo de Dios, lo bueno o lo malo que le ocurra, Dios va a aprovechar todos esos acontecimientos para hacerlo madurar, para sacar un beneficio que le dé madurez espiritual a esta persona que ama a Dios, para irlo preparando, entrenando para eso que dice la Escritura, que le van a ayudar a bien. A nosotros nos gustaría que en la vida sucedieran cosas maravillosas, pero no. A veces nos pasan cosas que nos parecen inútiles, sin sentido, que no sirven para nada. Otras que son agradables, otras que son dolorosas. La frecuencia o la intención de estas cosas puede variar, pero todas ellas, créanme, si usted ama a Dios y Dios tiene un propósito con usted, quiero que sepa que Él va a utilizar todo eso, aunque usted desprecie lo que le está pasando o le parezca inútil, todo lo va a utilizar para el futuro utilizarlo a usted y ser un instrumento de su justicia. Pero tiene que usted amar a Dios, repito. Y todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ese bien para lo cual van a servir todas las cosas que nos ocurren en la vida, especialmente después que hemos entrado en Cristo, no es cualquier bien, porque hay gente que se plantea como aquel criminal que le di de ejemplo, que él quiere robar un banco, pero no le salió bien. Tranquilo, que esta vez las cosas no salieron bien, pero esto va a servir para más adelante, no va a salir bien. No se trata de cualquier bien caprichoso que a usted se le ocurra almáticamente, emocionalmente, o sus proyectos que nazcan de la codicia de su corazón o de sus pensamientos o sus deleites. No, 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 no. No es para eso.
Es para el bien que Dios tiene dispuesto en tu vida conforme a sus planes, que es totalmente diferente. Yo sé que a algunos no les está gustando esto que les estoy diciendo porque algunos pensaban que tenían esta promesa y les estoy diciendo que no es para ustedes. Y otros están pensando que es para algunas clases de bienes y sé que no les está gustando porque, bueno, no es para eso. Pero quiero que sepan que la razón de esta enseñanza no es desanimarlos, no es desmotivarlos. Es un amigo que habla en el nombre de Jesucristo diciéndoles la verdad completa para que usted, si no está en ese camino, se monte en el camino y se alinee dentro de la voluntad de Dios. Y si pensaba que estaba alineado en la voluntad de Dios, pero de forma que le estoy demostrando que es incorrecta, bueno, se realinee y pueda usted alcanzar esta promesa. Comenzando por conocer más a Jesucristo, que créame que le conviene. Y mucho más si lo conoce y le obedece, escúchame bien también, genuinamente, porque hay muchas personas que conocen las escrituras, pero no la viven genuinamente, sino de forma hipócrita. Aparentan realizar la voluntad de Dios, pero por una conveniencia particular. Pero Dios, les quiero recordar, Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tal vez puede engañar a los hombres, pero el Señor no. Así que si también actúas fuera de la sinceridad, digamos, la intención correcta que Dios demanda de su corazón, pues tampoco será acreedor de esta promesa. Así que lo que quiero es que se encarrilen o se monten en el carril si no estaban allí. Ese es mi objetivo, pero hablándoles con la verdad. Entonces, continúo. Y a partir de entonces viene la parte que todos le ocultan a ustedes. ¿Cuál es esa parte? Esa parte dice, esto es, miren, ¿tú sabes lo que significa esto es? Esto es una frase conectora que el mismo Dios, como una especie de, déjame aclarar esto mejor, porque él como que sabía que las personas, la mayoría de las personas se iban a enganchar en un entendimiento equivocado de la primera parte de esta escritura, de la cual, como se los he dicho, muchos se han enganchado sin merecerlo, engañados, pues, y esperando una promesa que no va a hacerse realidad en su vida, porque no entendían lo que Dios quiere decir, porque mocharon la profecía. Pero mire lo que dice la profecía. Esto de que todas las cosas van a operar para el bien de alguien cuando alguien ama a Dios, esto es, especialmente Dios quiso decir, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que Dios está haciendo la promesa y luego hace como un cuello de botella, reduce para señalar exactamente y que nadie se equivoque a quiénes va dirigida esta promesa. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, ¿verdad? Pero de ellos, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a aquellas personas que obedeciendo a Dios están trabajando y se rinden delante de Dios para cumplir el propósito que Dios puso en su vida. Hay gente que se niega al cumplimiento del propósito que Dios designó para ellos y han tomado otro camino. Aman al Señor, es decir, conocen las Escrituras, le obedecen en muchas cosas, pero en aquello que Dios los está llamando, no quieren obedecerle. Tal vez alguien tenga un llamado de evangelista y no, eso no es conmigo, me da pena hablar delante de las personas. Este llamado no es para ellos, porque dice, esto es decir, eso de que todas las cosas van a servir para tu bien, esto es para los que conforme al propósito de Dios y que asignó para ti, son llamados. Así que se necesita que la persona camine en ese llamado. Fíjense que Dios pasa a explicar con mayor detalle el por qué Él ha definido que esta promesa de que las cosas van a obrar a bien es solamente para los que aman a Dios, que estén trabajando en su propósito, porque dice, porque en el 29 del capítulo 8, porque los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, yo de esto también puedo hacer una predicación. Estoy tratando de resumir, aquí puedo hablar muchas cosas, pero Él está diciendo, desde el mismo momento en que yo los soñé, los pensé a ustedes, los conocí y formé su espíritu, ya yo fijé para ustedes un destino profético. Le predestiné para qué iban a venir a esta tierra. Así que yo sé exactamente, porque yo tengo el conocimiento de todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad, de cada circunstancia por la cual tú y yo, amado, vamos a pasar. Él lo sabe todo, nada le sorprende. Y hay circunstancias especiales por las cuales nos hace pasar individualmente porque Él sabe que esas circunstancias son oportunidades y Él las va a tomar caminando a tu lado para convertirlas en un instrumento de enseñanza, de predicación, de tal forma que va formando tu carácter parecido a Cristo para que cuando llegue el momento profético de que tú cumplas el propósito, ya estés listo para toda buena obra. Por eso dice los que antes conoció, inclusive a estos que Él sabe, como Jesucristo dijo, recuerdan en las Escrituras que Él dice, Jesús, Él sabía los que habían de creer en Él. Ya Jesús, a pesar de que había mucha gente llamándole Señor, Maestro, Rabí, Él sabía que todos no iban a aguantar el camino, no iban a vencer, muchos se iban a ir, que muchos de ellos no creían. Así también ocurre aquí. Dios sabe desde el principio, inclusive antes de que usted reciba a Jesucristo, que si usted lo va a recibir o no, y si va a caminar en el camino de Él o no. Así que, aun cuando Eric, por ejemplo en mi caso, yo recibí a Cristo hace muchos años, yo no vengo de una familia cristiana evangélica, él ya sabía que yo iba a aceptar su llamado, iba a ser uno de esos escogidos y que yo me iba a rendir a Él y seguir el camino de la justicia y de la vida. Y entonces todos los acontecimientos desde mi infancia, mi juventud, etcétera, antes de yo convertirme, todas estas cosas son elementos que me estuvieron preparando para ahora esta vida que tengo en Cristo. Y los sucesos que a partir de mi entrada en Cristo también están ocurriéndome, también forma parte de todas estas cosas que están operando para mi bien, porque Él me conoció y me predestinó. Esa predestinación que algunos niegan está en las Escrituras por el mismo Cristo afianzada, demostrada. Él dice, por ejemplo, en este mismo capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, a ver, sí, 15, verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y miren el propósito por el cual los eligió. Los elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es decir, no lo elegí para cualquier cosa. Es con un propósito. Y para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Es decir, yo los escogí a ustedes para un propósito de mi Padre y mío, y ustedes van a cumplir ese propósito, y parte de la recompensa y el medio para alcanzar esos propósitos es que ustedes le pidan a su papá lo que quieran, a nuestro Padre, y Él se los dé, para cumplir el propósito y como recompensa, digamos, personal también en los anhelos de nuestro corazón que sean lícitos delante de Dios. Porque Dios no desprecia tampoco nuestros planes privados, nuestros sueños, claro que sí. Ahora, continuando, y dice después, y todo esto, acontecimientos para que vayamos adquiriendo el carácter de Cristo. Y el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, no es que alguien lo llama porque sí, porque se le ocurrió a Dios. No, no, no. Es una cosa que viene desde antes de nuestra creación misma en los cielos. Él ya sabe todo. Y hay una continuidad. Yo te conocí, yo te predestiné, te voy a llamar. Y este llamamiento no es la invitación a entrar en nuestro propósito en Cristo Jesús. Y eso es a que llamó a estos también, a estos mismos, justificó
justificó. Y la justificación sabemos que la alcanzamos cuando recibimos y creemos en Jesucristo por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. El perdón, la redención de nuestros pecados, se nos quita la culpa y entramos en una relación con nuestro Padre por medio del único intermediario o intermediador que es Jesucristo. Nos justificó, ya nadie puede acusarnos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos glorifica, digamos, aquí, mientras estamos vivos en la tierra, así como glorificó a Cristo. Este es mi Hijo amado en quien siento complacencia porque veía que vivía una vida de obediencia, que conocía al Padre, que lo imitaba, le encantaba muchísimo. Nosotros también podemos ser glorificados aquí en la vida, también una vez al partir, cuando recibamos nuestra recompensa por haber vencido, por haber permanecido unidos a Cristo y guardando su palabra. Pero aquí en la tierra también, quiero que lo sepan, muchas recompensas que recibimos son producto de la glorificación. Lo que no podemos es nosotros glorificarnos a nosotros mismos, salvo, como dice la Escritura, si algo ustedes tienen que glorificarse desde que conocen a Dios. Si algo, pues tienen ustedes que jactarse, pero eso así con humildad, es que conocen a Dios. ¿Cómo? Por la palabra y por su testimonio, por las cosas que hacen que deben concordar ambas. Entonces, mis amados, repito, ¿para quién es la promesa? Ahora lo tenemos claro. ¿Es para todos? No. Es para los que aman a Dios, los que tienen sus mandamientos y los ponen por obra, los guardan genuinamente. Y de ellos, los que están caminando en el propósito por el cual Dios los llamó, porque esto es una cosa que Dios ya pensó desde antes de nuestra creación y se va a encargar de sostenernos si tú le permites a Dios, te rindes a Él y Él se va a encargar de llevarnos, conducirnos hasta nuestra glorificación. Así que, mis amados, les invito a que se hagan acreedores de esta promesa con este entendimiento y no vivan bajo engaño. Si escuchan a alguien que les predica con buena intención o no, no lo sé, pero se quedan con una parte del verso y no le explican el resto, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y les explica lo demás, esa persona le está enseñando una profecía parcial, les está mintiendo y es digno de reprensión y puede ser hallado mentiroso porque está cortando la verdad de Dios y enseñando falsas esperanzas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios.